La viabilidad jurídica de la nueva consulta popular tiene enfrentados a varios constitucionalistas. La nueva petición de consulta popular por parte del gobierno ha desatado opiniones divididas sobre su viabilidad jurídica. El gobierno puede presentar otra consulta, pero no la misma que se hundió en el Senado. Esto según el principio de cosa juzgada temporal establecido tanto en la Constitución como en la Ley Quinta. A la pregunta de si se puede volver a presentar la consulta popular, la respuesta es que sí. En tanto se trata de una decisión política del Senado de la República, que no jurídica, pues no hay una limitación para volverla a tramitar. Incluso hay cuestionamientos por la presentación por parte del ministro Jaramillo y no por parte del presidente Gustavo Petro. El que está facultado para presentar la reforma es el presidente de la República, según el artículo 104 de la Constitución. Y esta fue radicada por el ministro Jaramillo, el cual es delegatario y no tiene la facultad para poder radicar esta iniciativa, la cual, sin duda alguna, tiene enormes vicios de forma y de fondo. La Corte Constitucional también se podrá pronunciar. Ese control debe ser posterior y únicamente sobre vicios en la convocatoria y en el trámite, nunca sobre el contenido. La consulta por ahora pasará nuevamente a la plenaria del Senado para su estudio esta misma legislatura. Hay revuelo en el país político luego de ser radicada la nueva consulta popular. La radicación de la nueva versión de la consulta popular desató diferentes reacciones entre congresistas. Desde ya algunos manifestaron no apoyarla. Es un proyecto de ley que tiene la misma materia, que ya fue negado en una legislatura y que de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley, pues debería esperar a la próxima legislatura. Sin embargo, esperemos el estudio pertinente que hagan los ponentes y le daremos trámite. Por su parte, el representante de la Cámara, Andrés Forero, aseguró que denunciará al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues al parecer no tendría las facultades delegatarias para erradicar este mecanismo. Denunciaremos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunto abuso de función pública, por violación al artículo 428 del Código Penal, toda vez que no tenía facultades para erradicar la consulta popular. Senadores afines al gobierno reafirmaron su apoyo a esta nueva versión de la consulta popular. El pueblo tiene derecho a decidir la jornada laboral, a decidir sobre lo único que tenemos los pobres, que es nuestra fuerza de trabajo, que es la verdadera fuente de riqueza, pero además también a decidir sobre la salud. Al igual que el anterior, el legislativo tendrá hasta 30 días para dar su concepto favorable. El Senado define la futura composición de la Corte Constitucional. ¿Quién será el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo? Pese a haber estado citada para las 4 de la tarde, sobre las 7 de la noche, la plenaria del Senado aún no había podido elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional, reemplazo de Cristina Pardo, luego de que la mesa directiva rechazara la apelación de la senadora María José Pizarro para reabrir la votación de la consulta popular. A partir de ese instante empezó una larga y fuerte discusión entre la bancada de gobierno y la bancada de oposición. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas a dos exfuncionarios del gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. La Corte Suprema dejó en firme la condena por chuzadas al exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quienes son señalados de hacer seguimientos ilegales en el gobierno Uribe. Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, y la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado Afanador. En esta, Bernardo Moreno Villegas le comunicó a la directora del DAS el interés de la Presidencia de la República por adelantar acciones de inteligencia respecto de algunos funcionarios judiciales, tras advertir posibles vínculos de estos con personas relacionadas con el narcotráfico. Y además sobre los congresistas de ese momento, Gustavo Petro Urrego, Piedad Córdoba Ruiz y el periodista Daniel Coronel Castañeda, todos reconocidos opositores del gobierno de la época. La Corte negó una petición de los condenados, quienes presentaron una solicitud de nulidad. Estados Unidos le envió un contundente mensaje a Colombia por su recientemente anunciado acuerdo con China a través de su delegado John McNamara.
Durante la cumbre agroindustrial convocada por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, el diplomático sostuvo que Estados Unidos mantiene grandes flujos de inversión extranjera en Colombia, los cuales superan los 5.500 millones de dólares, siendo una gran diferencia frente a otras naciones como China. Y comparando con solamente, por ejemplo, 5.500 versus 150 millones del país de China. Entonces, es una diferencia grandote. Resalta la relación comercial binacional desde hace 200 años, la cual califica de gana-gana para ambas naciones. Destaca la expansión de las exportaciones, sobre todo en el sector agrícola. Los productos de mi tierra exportan 4.500 millones de dólares en productos agrícolas a Colombia. Y como dije antes, bastante balanceado. En otras palabras, gana-gana. También dijo que Estados Unidos y Colombia han mantenido similitud en sus democracias. Comercio entre dos países aliados, alineados y con valores democráticos compartidas. Democráticos compartidas. Se espera mantener los lazos comerciales. La calificadora Moody's aseguró que los problemas fiscales del país aumentan los riesgos de la pérdida del grado de inversión. En el análisis de la agencia Moody's, la situación fiscal de Colombia no mejora y en 2024 se terminó con un incremento en su déficit fiscal. Ahora, para 2025, considera que se debe mejorar el nivel de ingresos manteniendo recortes del gasto para cumplir con las metas de este año. De lo contrario, el grado de inversión está en riesgo. Un deterioro importante desde el punto de vista fiscal. Y esto puede conllevar a que en términos relativos para otros países, Colombia, el perfil crediticio de Colombia puede haberse debilitado y eso puede conllevar a una calificación un poco más baja. Asimismo, sostuvo que el tema político genera incertidumbre en los inversionistas. Esta polarización política que ha existido en el país y que creemos que ha afectado mucho la percepción de riesgo de los inversionistas y también ha afectado las decisiones de inversión en el país. En junio, Moody's estará anunciando las calificaciones sobre el país. El gobierno nacional anunció que pagó hoy el total de las deudas correspondientes a los subsidios de energía. Después de los llamados de las empresas del sector eléctrico, el gobierno nacional pagó la totalidad de las deudas correspondientes a los subsidios de energía por un monto de 2.5 billones de pesos. Estos recursos, además de garantizar la prestación del servicio, mantienen el beneficio para los estratos 1, 2 y 3. Este pago corresponde a deudas de 2024. Enterramos de una vez por todas esas amenazas de los líderes de oposición, acompañados por algunos líderes gremiales, de apagón financiero y apagón del sector eléctrico. Nuestro gobierno está comprometido con la seguridad energética del país y esta es la demostración de ello. Las empresas comercializadoras podrán seguir operando en la medida que mejoren sus condiciones financieras. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos para hoy martes 20 de mayo.